Saludos hermanos, es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión quiero compartir un tema que es muy importante para todos nosotros. Es un estudio pequeño, no es muy largo, pero sí me gustaría compartir algunas verdades que necesitamos entender como creyentes de este mensaje. Entonces quiero compartir el tema, se titula ¿Cuándo reciben el sello los 144,000? Queremos específicamente saber el tiempo actual, el tiempo cuando los 144,000 reciben el sello. Exactamente cuándo va a ser eso. Entonces hay algunas referencias que necesitamos considerar para que podamos entender bien el tema y podamos apreciar la verdad de este tema de los 144,000. Entonces ese va a ser nuestro tema en esta ocasión. Espero que todos estén bien y que estas verdades nos puedan ayudar a entender y conocer más el mensaje y a la vez para que nos podamos preparar para ese día grande y terrible del Señor que está ante nosotros. Pero antes de continuar con el tema o iniciar, quiero leer una referencia para poder orar y entonces podemos entrar en nuestro tema. Muy bien, nuestra referencia de meditación se encuentra en el libro El Respondedor, tomo 3, la página 41. Y dice, recordemos siempre observar la regla inviolable que una declaración inspirada tiene que armonizarse con todas las declaraciones relacionadas. Algunos que están ansiosos de arriesgar la verdad presente sobre el peso de lo que una declaración inspirada parece decir o implicar, están de una manera presuntuosa o muy ignorantemente pasando por alto el peso de la evidencia. Otros están haciendo esto por ser cortos de vista, mientras que aún otros están haciéndolo para apoyar ciertas ideas acariciadas de ellos mismos. Esta referencia es muy importante, hermanos, porque el mensajero nos está explicando que siempre tenemos que observar esta regla en el sentido de que tenemos que considerar las declaraciones inspiradas y tenemos que armonizar en el sentido de que cuando el mensajero está tratando un tema, tenemos que considerar todas las referencias donde él habla de ese tema y poder armonizarlas para llegar a una conclusión o a un entendimiento correcto sobre ese tópico que el mensajero está mencionando. Entonces, para hacer esto, tenemos que ser guiados por el peso de la evidencia. Y esa referencia es muy importante porque necesitamos aplicar esta regla o este principio en el tema que vamos a estudiar. Tenemos que ser guiados por el peso de la evidencia en cuanto al tema sobre cuándo exactamente los 144,000 reciben el sello. ¿Cuándo es el momento exacto donde ellos van a ser sellados? Entonces tenemos que considerar las diferentes referencias para poder llegar a una conclusión. Entonces con esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen para poder pedir la bendición del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este privilegio y esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. En estos momentos te suplico que nos guíes a través de tu Santo Espíritu para que podamos obtener un entendimiento más claro y perfecto de tu voluntad y de tu palabra. Guíanos y bendícenos, pues te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar hablando acerca del sellamiento de los 144,000. En esta ocasión, la pregunta que queremos contestar es, ¿cuándo reciben el sello los 144,000? ¿Cuándo va a ser exactamente el momento donde ellos van a ser sellados? Entonces,
cuando consideramos este cartel aquí en Apocalipsis 7, sabemos de que nos menciona la Biblia que Dios ordena a los ángeles a que estén deteniendo los cuatro vientos, y ya sabemos que representa la ley dominical, ¿verdad? El tiempo de angustia cual nunca fue, la ira de las naciones, es un evento que está siendo detenido por los ángeles, es un evento que Dios no va a permitir que suceda en el mundo hasta que su pueblo sea sellado, o sea, los 144,000, que van a ser sellados de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y obviamente tenemos la gran multitud que viene después, los segundos frutos que vienen del mundo. Pero la pregunta que queremos contestar es exactamente cuándo son sellados los 144,000 de la Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces queremos contestar esa pregunta y queremos ver esta verdad. Entonces para eso vamos a ver varias referencias para que nos ayuden a entender exactamente cuándo va a ser el momento que ellos van a recibir el sello. Bueno, para empezar, les voy a leer esta referencia que se encuentra en el respondedor tomo 2, la página 32, que nos va a estar hablando del sello. Noten lo que dice. ¿Qué es el sello? Pregunta número 21. ¿Qué es el sello de Dios sobre las frentes de los 144,000? Apocalipsis 7:3. ¿Es el sábado el sello o es otra cosa? Respuesta. Siendo sellado en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, después de haber escuchado la palabra de verdad, Efesios 1:13, 4:30, los santos son por consecuencia sellados por la verdad presente, la verdad predicada en su propio tiempo. El sello del Dios viviente, la verdad por la cual los 144,000 son sellados, Apocalipsis 7:2, es un sello especial, siendo el mismo que la marca de Ezequiel 9. Véase Testimonios para los Ministros, 4:45, y ahí están las otras referencias. Exige gemir y clamar sobre las abominaciones que lo contaminan a él y que profanan tanto el sábado como la casa de Dios, especialmente en contra de vender literatura y hacer planes para promover metas durante los servicios del sábado. Y como los santos tienen este sello o marca en sus frentes, los ángeles pasarán sobre ellos y no los matarán. Es equivalente a la sangre en el dintel de la puerta en la noche de la Pascua en Egipto. El ángel pondrá una marca sobre las frentes de todos los que gimen por sus propios pecados y por los pecados en la casa de Dios, mostrando así fidelidad a la verdad. Luego los ángeles destructores siguen para matar completamente a viejos y a jóvenes que fracasan en recibir el sello. Así, el primer sello capacita al que lo recibe para resucitar de los muertos en la resurrección de los justos, mientras que el último sello capacita al que está gimiendo y clamando para escapar de la muerte y vivir para Dios por siempre. Aquí en esta referencia, hermanos, el mensajero está explicando qué es el sello. Menciona la referencia que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde nos muestra que el pueblo de Dios, ¿verdad?, son sellados por el Espíritu Santo de la promesa después que se escucha la palabra de Dios, o sea, la palabra de verdad. Y aquí el mensajero explica que son sellados por la verdad presente, la verdad predicada en su propio tiempo. En otras palabras, en cada generación Dios ha mandado un mensaje y el pueblo ha sido sellado con ese mensaje, si lo aceptan y lo viven. Entonces son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, el mensajero explica que el sello por el cual los 144,000 van a ser sellados es un sello especial, en el sentido de que ellos, o sea, los que van a ser
componer los 144,000, van a tener que gemir y clamar. Van a tener que hacer una obra especial. Y aquí el mensajero está explicando de que ese sello especial, ese es el sello que van a recibir los 144,000. ¿Verdad? Es, como dice aquí, es equivalente a la sangre en el dintel de la puerta de la noche de la Pascua en Egipto. Entonces, para que... y también es un sello especial porque los que van a ser sellados no van a pasar por la muerte. Y solamente la compañía que va a pasar o va a tener esa experiencia son los 144,000. Obviamente después la gran multitud también va a tener esa experiencia, pero como estamos hablando de la iglesia, por lo tanto los 144,000 son sellados con un sello especial. Sin embargo, las generaciones anteriores a la iglesia de Dios en el Viejo Testamento y a través de las edades también fueron sellados por el Espíritu Santo, pero fueron sellados conforme a la verdad presente que fue predicada en su propio tiempo, de acuerdo a las verdades que Dios mandó a la iglesia a través de las generaciones pasadas. Pero el sello que van a recibir los 144,000 es un sello especial, que requiere que se esté gimiendo y clamando. Tengan eso en mente. Muy bien, entonces ahora vamos a leer el respondedor tomo 2, la página 33 y 35, que es la continuación de la pregunta anterior. Noten lo que dice aquí. Dice, ¿está el sellamiento en progreso? ¿Quiénes son sellados? ¿Está alguno más allá de pecar? Pregunta número 22. Si el mensaje del sellamiento de los 144,000 ha estado en progreso en la iglesia desde 1929, ¿están parte o todos de los 144,000 ya sellados? También, si ninguno puede ser sellado a menos que sea libre de pecado, y si alguno está siendo sellado ahora, entonces, ¿han pasado ya el punto donde no pueden pecar más? Respuesta. Si el sellamiento no estuviera en progreso ahora, entonces el mensaje del sellamiento que hemos estado llevando desde 1929 no sería más la verdad presente ahora que lo que la proclamación del juicio de los muertos hubiera sido la verdad presente de 1844 a 1929. Si los muertos no hubieran sido juzgados durante ese periodo. Por consiguiente, definitivamente el mensaje del sellamiento y el sellamiento mismo van mano a mano, como la aguja y la lanzadera viajan juntas hasta que la costura está terminada. El Señor manda al ángel con el tintero de escribano a poner una marca sobre las frentes de los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en la iglesia. Así que cuando los hombres con las armas destructoras se empiezan a matar, ellos pueden pasar por alto a los que tienen la marca. Así los que gimen y claman desde 1929 por las abominaciones en la iglesia ha sido la evidencia suprema que estamos viviendo en el periodo del sellamiento. Bueno, esta referencia es muy interesante y muy importante, porque esta referencia, cuando uno la lee, como la estamos haciendo ahorita, leyendo, nos da la idea de que el sellamiento empezó desde el año 1929. En otras palabras, como que llegamos a la conclusión que el ángel desde 1929 ha estado sellando a los 144,000. Por lo que estamos leyendo, aquí me menciona, ¿verdad? Claramente dice, por consiguiente, definitivamente el mensaje del sellamiento y el sellamiento mismo van mano a mano, como la aguja y la lanzadera. Viajan juntas hasta que la costura está terminada. Entonces también el mensajero dice que estamos viviendo en el periodo del sellamiento, que eso es algo muy importante. Y es verdad, estamos viviendo
en el periodo donde Dios ha mandado un mensaje que ha de sellar a los 144,000. Pero la pregunta que queremos contestar es si en realidad el ángel empezó a sellar a los 144,000 empezando del año 1929. Y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces cuando uno lee esta referencia, uno puede llegar a esa conclusión de pensar y creer que desde 1929 el ángel empezó a sellar, a poner el sello sobre los 144,000. Ahora, tenemos que ver esta referencia y compararla con las otras referencias donde el mensajero menciona o habla del mismo tópico, o sea, del sellamiento de los 144,000, para que nosotros podamos llegar a un entendimiento correcto. Si en realidad los 144,000 empezaron a ser sellados desde el año 1929, o si van a ser sellados cuando se cumpla Ezequiel 9. Entonces, tenemos que considerar eso, hermanos, y tenemos que ver todas las referencias que nos hablan del tema. Pero esta referencia es muy importante, que tenemos que considerarla y tenemos que compararla con las otras referencias que les voy a compartir en estos momentos, para que así podamos tener una idea correcta de lo que viene siendo el sellamiento y exactamente cuándo va a ser el momento que los 144,000 reciben el sello. Entonces tengan eso en mente. Muy bien, entonces vamos a considerar las evidencias en cuanto a este tema del sellamiento y en cuanto a este tema cuando reciben el sello los 144,000. Acuérdense la referencia primera que leímos, que tenemos que considerar el peso de las evidencias. Tenemos que considerar todas las referencias donde el mensaje habla del momento cuando reciben el sello y poder, a través del peso de las evidencias, llegar a un entendimiento o a una conclusión, ¿verdad? Si no hacemos eso, entonces vamos a poder confundirnos o tener ideas que no van a ser las correctas. Por lo tanto, vamos a considerar las evidencias, vamos a considerar varias referencias que nos hablan del mismo evento, pero vamos a notar aquí que el mensajero lo explica de una manera clara y contundente para que nosotros podamos entender la realidad. Muy bien, entonces vamos a considerar esta referencia. Esta referencia se encuentra en el Código Simbólico, volumen 7, del número del 7 al 12 y la página 21. Noten cómo el mensajero lo explica en esta referencia. ¿Qué es el sello? Pregunta número 244. Dice, ¿qué es el sello de Dios sobre las frentes de los 144,000? Apocalipsis 7:3. ¿Es el sello del sábado o algún otro? Respuesta. Habiendo sido sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, 4:30, el cristiano consecuentemente es sellado por la verdad presente. Así el sábado, el sello de la ley de los 10 mandamientos, más el juicio de los muertos, más todas las verdades afines desde 1844, junto con todas las verdades previamente reveladas, añadidas ahora al mensaje de la hora, la verdad presente, conformando toda la verdad completa, son el sello para hoy, el sello del Dios viviente, por el cual los 144,000 son sellados. Es un sello especial, siendo igual que la señal de Ezequiel 9. Y ahí están todas las referencias. Demandando gemir y clamar no solo por las abominaciones de uno, sino también por las de la iglesia. Ezequiel 9:4. Es colocado el sello justamente antes de que el Señor mate a los impíos en la iglesia
de modo que los ángeles puedan pasar sobre ellos. Este es el sello de la Pascua antitípica, la sangre en los marcos de las puertas de hoy. El ángel está por poner una señal sobre las frentes de aquellos que son separados del pecado y de los pecadores, y seguirá el ángel destructor matando a viejos y jóvenes. Ahora, en esta referencia, hermanos, si ustedes observan, pueden notar que el mensajero está explicando la misma palabra que él explicó en el respondedor, tomo 2, que es el sello. Pero aquí él da un poco más de detalles. Aquí él explica que es un sello especial. También hace la comparación con el sello que se encuentra en Efesios 1:13, ¿verdad? Que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero aquí noten lo que el mensajero dice que cuando reciban el sello, dice, es colocado el sello justamente antes de que el Señor mate a los impíos en la iglesia, de modo que los ángeles puedan pasar sobre ellos. Entonces ahora el mensajero está explicando que el sello va a ser puesto sobre los 144,000 justamente antes de que el Señor mate a los impíos en la iglesia. En otras palabras, está haciendo mencionando la profecía de Ezequiel 9 de acuerdo al contexto de Ezequiel 9, de acuerdo a lo que estamos leyendo y lo que se encuentra en Ezequiel 9. En Ezequiel 9 vemos de que no hay un espacio de tiempo o no podemos decir de que, ¿verdad?, que van a ser sellados y después va a haber un tiempo que pase y finalmente los otros ángeles van a venir y van a matar a los impíos. No, sino más bien dice que es colocado el sello justamente antes que el Señor mate a los impíos, cumpliendo o mostrando lo que se lleva a cabo en Ezequiel 9. Entonces aquí el mensajero dice que este evento va a ser un evento que va a suceder al momento, a la vez. El ángel pone el sello, son sellados los 144,000 y justamente entonces, al momento, vienen los otros ángeles y matan a los impíos en la iglesia. Va a ser un evento que va a suceder a la vez. Entonces tengan eso en mente, tengan esta referencia en mente para que podamos entender bien el tema, porque acuérdense que queremos saber exactamente el momento que son sellados. Si decimos que fueron sellados, empezaron a ser sellados en 1929, pues como que nos da una idea incorrecta, porque de acuerdo a esta referencia y de acuerdo a Ezequiel 9, el sello es colocado justamente antes de que el Señor mate a los impíos. ¿Sí me entienden? Es un evento rápido. Vamos ahora a leer lo que se encuentra en La Vara del Pastor, volumen 1, la página 37. Noten lo que dice aquí. 5 varones siguen a uno, ese es el título. 5 varones siguen a uno. Los varones con las armas de matanza deben seguir inmediatamente al varón con el tintero de escribano. Dios debe separar a su pueblo si el sellamiento ha de tener valor alguno, y al menos que la separación se lleve a cabo, el derramamiento del Espíritu Santo no puede caer en su plenitud sobre el pueblo de Dios. Entonces aquí nuevamente el mensajero está haciendo énfasis que los 5 varones siguen a uno, siguen al que va sellando. Los varones con las armas de matanza deben seguir inmediatamente al varón con el tintero de escribano. En otras palabras, esto es un evento que sucede al momento, ¿verdad? Y sucede a la vez. Y los 5 varones van a seguir, y dice aquí inmediatamente al varón, o en otras palabras, el varón, el ángel va sellando a los 144,000 y rápidamente después que sella a los 144,000, los otros 5 varones, los otros ángeles le van a seguir e inmediatamente van a empezar a matar
a los que no tengan el sello. ¿Sí notaron que es un evento unido? ¿Okay? Tengan eso en mente. Ahora, esta referencia, noten lo que dice, se encuentra en el tratado número 5, la página 74. Dice, también el hecho que las trompetas son simbólicas es otra evidencia que estos 5 meses son un tiempo simbólico. Pero, ¿por qué deberá estar limitado este periodo en el que las langostas, los cristianos, tienen poder para atormentar a los hombres 5 meses? Nótese que los 144,000 son son llamados los primeros frutos, denotando que ellos son sellados al comienzo de la cosecha, el comienzo del tiempo para separar la cizaña del trigo. Entonces debemos ir a la parábola de la cosecha para una explicación completa del periodo de los 5 meses. Entonces aquí esta referencia, hermanos, el mensajero está hablando obviamente del contexto de los 5 meses. Está hablando ahí en el contexto de las trompetas. Y está hablando de los 5 meses, pero aquí da una declaración muy importante. Dice, nótese que los 144,000 son llamados los primeros frutos, denotando que ellos son sellados, noten esto, son sellados al comienzo de la cosecha, el comienzo del tiempo para separar la cizaña del trigo. Entonces está hablando del tiempo de la cosecha, del tiempo cuando van a ser cosechados los primeros frutos y después los segundos frutos durante el fuerte pregón. Entonces, de acuerdo a lo que está hablando el mensajero, la declaración que él está haciendo, dice que los 144,000 son sellados al comienzo. Entonces aquí tenemos, si ustedes notan en el cartel, 1929 está aquí, cuando vino el mensaje del sellamiento, el mensaje del sellamiento 1929-1930, y nosotros estamos viviendo en este periodo. Y después aquí se cumple Ezequiel 9. Es cuando comienza el tiempo de la cosecha. Es cuando empieza en este momento. Es cuando se separa la cizaña del trigo. Entonces, en este momento, exactamente en este momento, es entonces cuando los 144,000 van a recibir el sello de Dios. No necesariamente en 1929, sino más bien cuando se cumpla Ezequiel 9. Allí va a ser el momento cuando los 144,000 van a recibir el sello de Dios. Ok, tengan esto en mente. Y esta referencia se encuentra en el tratado número 1, la página 38 y 39. Dice esto: después que fueron sellados los que gemían y clamaban, lo cual, noten esto como lo pone en paréntesis, lo cual no debe entenderse como siendo consumado en su totalidad mundialmente antes que la matanza ocurra en todas partes. Consumada la matanza y reportado el hecho, el Señor habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Ezequiel 10, versículo 2. Entonces aquí el mensajero está diciendo, está hablando en el contexto de Ezequiel 9, está hablando en el contexto de la purificación de la iglesia. Dice que después que fueron sellados, noten eso, después que fueron sellados los que gemían y clamaban, y luego pone en paréntesis, no, dice, lo cual no debe entenderse como siendo consumado en su totalidad mundialmente antes que la matanza ocurra en todas partes. Entonces el mensajero simplemente está diciendo de que los que van a ser sellados no van a ser sellados mundialmente y totalmente antes que los ángeles empiezan a matar,
sino como las referencias anteriores. El ángel pone un sello y rápidamente los otros ángeles empiezan la obra de matar a aquellos que no tengan el sello. Es exactamente lo que el mensajero está diciendo aquí, lo cual no debe entenderse como siendo consumado en su totalidad. No se tiene que consumir el sellamiento en su totalidad mundialmente antes que la matanza ocurra en todas partes. Entonces el mensajero dice, no tenemos que esperar que el ángel termine el sellamiento para que entonces los otros ángeles empiecen la obra de matar. No, sino más bien se tiene que cumplir como se está registrado allí en Ezequiel 9. El ángel pone un sello, pone la marca y rápidamente los otros ángeles empiezan la obra de matar. Ese es el contexto correcto y esa es la manera correcta que debemos de entender el tema de Ezequiel 9. Eso es exactamente lo que el mensajero está diciendo aquí en esta referencia y las otras referencias que hemos estudiado. También, si ustedes pueden estudiar este estudio en su propio tiempo, no vamos a leerlo todo, obviamente, es un estudio en sí. Se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, el número 52. El título, noten el título de este estudio. El título se titula 5 hombres que matan después que otro pone una señal. Y en este estudio, el mensajero explica Ezequiel 9 en su totalidad. Él explica toda la profecía, cómo se va a cumplir, ¿verdad? Cuándo se va a cumplir y todo lo que tiene que ser o todo lo que está relacionado con Ezequiel 9. Él lo explica en este estudio en particular. Y obviamente hace énfasis en lo que está escrito en Ezequiel, donde dice aquí, noten esto es Ezequiel, dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, noten, esto es el contexto de Ezequiel 9. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y herid. Entonces Dios les dice a los otros ángeles, a los 5 varones, les dice, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Ahora, hermanos, ¿cómo les diré? Hacer énfasis en esto. Tenemos que reconocer que esto es lo que la Biblia está diciendo. Este es el evento. Es un evento muy especial, a la vez muy importante para el pueblo de Dios. Es muy solemne a la vez. Es un evento que es muy solemne porque es el tiempo cuando Dios va a purificar a la iglesia. Y de acuerdo a la profecía de Ezequiel 9, es un evento que se va a llevar en un tiempo particular. El ángel pone un sello, sabemos que van a ser sellados 144,000, y rápidamente después que el ángel empiece esa obra de sellar, la Biblia dice pasad por la ciudad en pos de él. O sea, los otros ángeles están siguiendo al ángel que está sellando a los 144,000. El ángel no va a terminar esa obra en su totalidad para que los otros ángeles empiecen a matar. No, en realidad la Biblia dice que cuando el ángel va sellando a los 144,000, entonces los otros ángeles pasa por la ciudad en pos de él. Ese es el orden que Dios les da. En pos de él, del ángel que va sellando, y herid. En otras palabras, van a tener que matar a todas las personas que no tienen el sello. Entonces estamos mirando que este evento, hermanos, va a ser un evento muy solemne, muy importante, y va a ser un tiempo donde se va a realizar tanto el sellamiento como la matanza a la vez. ¿Okay? ¿Por qué comparto estas referencias? Porque a veces podemos llegar a la conclusión que el sellamiento
que el ángel empezó a sellar a los 144,000 desde el año 1929. Y a veces podemos llegar a esa conclusión, pero cuando ya consideramos todas las evidencias, pues nos damos cuenta de que verdaderamente el mensaje vino en 1929-1930. Llevamos o tenemos el mensaje del sellamiento. Estamos viviendo en el periodo del sellamiento en el sentido de que tenemos el mensaje que ha de sellar a los 144,000. El mensaje ya está aquí. Ya vino el mensaje, el mensajero ya lo publicó. Ahora estamos viviendo en este tiempo donde el mensaje se está dando, se está llevando a la iglesia. Y ese es el mensaje que eventualmente va a sellar a los 144,000 en el sentido si los fieles que van a componer a los 144,000 reciben el mensaje, viven el mensaje, gimen y claman, y finalmente cuando se lleve ese evento en Ezequiel 9, entonces el ángel va a poner el sello sobre ellos. Entonces, eso es lo que el mensajero nos está enseñando, nos está explicando, de que sí, verdaderamente estamos viviendo en el periodo del sellamiento, en el sentido de que el mensaje está aquí. Pero cuando consideramos todas las evidencias y todas las referencias, pues podemos concluir de que el ángel no empezó a sellar exactamente en el año 1929. No empezó a sellar, sino que va a poner ese sello cuando se realice Ezequiel 9, cuando finalmente se vaya a cumplir, que es al principio de la cosecha, que es el tiempo cuando Dios visite a la iglesia en juicio. ¿Okay? Entonces, esa es la manera que el mensajero nos la está enseñando al considerar todas estas referencias de que sí, hermanos, estamos viviendo en el periodo donde Dios ha enviado un mensaje que ha de sellar a los 144,000. Pero el ángel no ha puesto el sello sobre los 144,000. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si alguien va al descanso, ¿verdad? Dios decide ponerlo a descansar, muere. Pues esa persona va a ser sellado. Va a ser sellada, eso es lo que el mensajero explica hablando de Efesios capítulo 1, versículo 13, que son sellados con la verdad presente. Son sellados por el Espíritu Santo, pero no son sellados para componer a los 144,000, sino más bien son sellados con el sello de Dios, el sello de la verdad presente, predicado o dado a su tiempo, y son prometidos de que van a resucitar, ¿verdad? Cuando Jesús regrese. Entonces, ese es el sello que muchos reciben y que han recibido a través de las edades, ¿verdad? Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Pero el sello que van a recibir los 144,000 es un sello especial. En otras palabras, estamos viviendo en el tiempo cuando Dios ha enviado el mensaje y ahora nosotros, si queremos ser sellados, tenemos que ser fieles, gimiendo y clamando, gemir por nuestras propias vidas, por nuestra propia condición, hacer esos cambios necesarios, tener las reformas, el reavivamiento, quitar ídolos, quitar pecados de nuestras vidas, y a la vez clamar, compartiendo el mensaje, enseñando el mensaje, llevando el mensaje a la iglesia. Si somos fieles en esta obra y si continuamos viviendo hasta el momento que se cumple Ezequiel 9, entonces Dios promete que nos va a poner el sello. Vamos a ser sellados y con la ayuda de Dios ser parte de los 144,000. Sin embargo, muchos Dios los va a poner al descanso. Y si los pone al descanso, las personas también van a ser selladas. Si son fieles y si están viviendo la verdad y si están viviendo y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, van a ser sellados, pero no con ese sello especial, ¿verdad? Que van a recibir los 144,000, sino más bien con el sello de la verdad presente puesto por el Espíritu Santo. Eso es lo que el mensajero ha explicado. Entonces tengan eso en mente, hermanos, que sí, van a ser sellados los 144,000, pero no empezaron a ser sellados desde el año 1929. Yo sé que cuando uno lee la referencia en el respondedor tomo 2, nos da
ese entendimiento. Cuando uno lee la referencia, como dice, oh, muy interesante, entonces el sellamiento empezó en 1929. Pero ya cuando consideramos todas las otras referencias, entonces podemos ver el tema más claro, de una perspectiva más completa, tomando en cuenta las evidencias, tomando en cuenta el peso de las evidencias, y podemos entonces concluir de que sí, vivimos en el periodo del sellamiento en el sentido que el mensaje ya está aquí, que ha de sellar a los 144,000, pero el momento que reciben el sello, eso no se va a llevar a cabo sino hasta cuando se cumpla o se lleve a cabo Ezequiel 9. Va a ser un evento donde se va a llevar a cabo eso, que ese es en el futuro. Muy bien, entonces ahora quiero compartir algo otro aspecto que es muy importante, pero está relacionado con este tema. Y viene siendo de que ahora estamos viviendo en un tiempo donde mientras el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo investigada. En otras palabras, sabemos de que este juicio, ¿verdad? El juicio de los muertos empezó en el año 1844. En 1844 se estableció este trono en el cielo y empezó esa obra de examinar las vidas de todos que hayan creído en el nombre de Dios, empezando con las primeras generaciones, empezando con Adán y Eva. Y esa obra empezó en el año 1844, ¿verdad? Es el juicio investigador de los muertos. Mientras este juicio se está llevando a cabo en el cielo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo investigada. Sabemos que lo que viene es el juicio para los vivos. Y el juicio para los vivos empieza en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero antes de que Dios separe el trigo y la cizaña, cuando se cumpla Ezequiel 9, antes de que se lleve a cabo ese evento, se tiene que determinar quién va a componer a los 144,000 y quién no, ¿verdad? No va a componer ese número, y obviamente van a ser destruidos. Entonces, esa es la obra que se está realizando hoy en día. Por lo tanto, mientras se lleva a cabo en el cielo el juicio investigador de los muertos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo investigada a la vez, simultáneamente, aquí en la tierra. Y les voy a compartir algunas referencias. Y les voy a explicar esto para que nosotros podamos entender esto. De que antes que se lleve a cabo Ezequiel 9, se tiene que determinar quiénes van a recibir el sello de aquellos que no van a recibir el sello. ¿Y cómo se va a determinar eso? Pues es a través del mensaje que Dios ha enviado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta referencia que se encuentra en el juicio y la cosecha, al tratado 3, la página 49-50, y si ustedes tienen el tiempo, hermanos, yo les invito a que lean este tratado. Este librito es muy bueno. Tomen su tiempo leyendo este tratado. Es profundo y nos habla del juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Lo explica de una manera muy completa y lo explica de diferentes maneras, a través de sistema ceremonial, a través de las parábolas, y también lo que está registrado ahí en el libro de Daniel y el Apocalipsis. Noten aquí cómo el mensajero lo explica. Dice: juicio de los muertos. Aunque la purificación del santuario, como hemos visto en las profecías de Daniel, iba a suceder después de 1844, sin embargo, siendo que los justos vivos todavía están mezclados con los pecadores en la iglesia, y puesto que Daniel vio al anciano de días sentarse para juzgar y no para herir a aquellos que temían la marca, aquellos que tenían la marca, sino a juzgar con los libros que fueron abiertos,
Obviamente la visión que él tuvo del juicio es en relación con los muertos. En cuanto a la purificación de la iglesia en la tierra, se ha de efectuar primero echando fuera la abominación, segundo restaurando la verdad y tercero sacando la cizaña. Mas en relación con la purificación del santuario celestial, se está llevando a cabo ahora quitando del libro de la vida los nombres de aquellos que son hallados faltos y escribiéndolos en el libro que contiene los nombres de aquellos que han de ser levantados en la resurrección de los impíos después de los 1000 años. Apocalipsis 25. Dejando por este medio en el libro de la vida solamente los nombres de aquellos que han ganado la victoria sobre el pecado y que por lo tanto esperan ser levantados en la resurrección de los justos. Apocalipsis 26. Por consiguiente, Juan vio los muertos pequeños y grandes delante de Dios, y los libros se abrieron. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, cuando ustedes leen este librito, este tratado, el mensajero explica el juicio de los muertos y después explica el juicio de los vivos. Pero noten algo muy interesante. Él menciona que el juicio de los muertos obviamente empezó en el año 1844. Pero ahora él explica lo que está pasando con la iglesia mientras se lleva a cabo ese juicio de los muertos. Él explica, dice, en cuanto a la purificación de la iglesia en la tierra, se ha de efectuar, y noten el orden de eventos, o noten la secuencia, dice, se ha de efectuar primero echando fuera la abominación, segundo, restaurando la verdad, y tercero, sacando la cizaña. Entonces ahora el mensajero está explicando, mientras se lleva a cabo el juicio de los muertos en el cielo, mientras se estén limpiando, ¿verdad?, los libros, considerando los nombres y haciendo esa obra de investigación, aquí en la tierra, con la iglesia, se tiene que hacer una obra, primero, echando fuera la abominación, o sea, limpiando, purificando, una obra de reavivamiento, de reforma, eliminando todo el pecado. Segundo, restaurando la verdad, especialmente la verdad del reino premilenario, la verdad del día grande y terrible del Señor, todas las verdades que tienen que ver con estos últimos eventos, con la verdad. Y tercero, sacando la cizaña. Entonces, sacando la cizaña ya viene siendo Ezequiel 9. Entonces el mensajero está diciendo, mientras el juicio de los muertos se está llevando a cabo en el cielo, en la iglesia se tiene que estar haciendo una obra de eliminar el pecado, restaurar la verdad y finalmente el último paso va a ser sacando la cizaña. O sea, es cuando se lleva a cabo la separación literal del trigo y la cizaña. Tengan eso en mente. Les voy a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en el Tratado 5, la amonestación final, la página 109. Ahora noten cuidadosamente cómo el mensajero lo explica aquí. Dice, por consiguiente, el juicio investigador de los muertos se lleva a cabo únicamente en el templo celestial, mientras que el juicio investigador de los vivos acontece en el templo celestial como también en el terrenal. Eso es algo que necesitamos entenderlo, ¿verdad? Porque cuando se lleve a cabo Ezequiel 9, los nombres van a ser borrados del libro de la vida. Y aquí en la tierra, si no tienen el sello, van a ser destruidos. Eso es lo que el mensajero está explicando aquí. Pero noten ahora lo que él explica en cuanto a la iglesia que está viviendo hoy, o sea, la iglesia de Dios en estos días. Mientras se llevan los registros de los libros en el celestial, o sea, mientras se está haciendo esa obra de investigación, mientras se llevan los registros de los libros en el celestial, noten esto, el pueblo
está siendo investigado para la separación en el terrenal. Mateo 22, del 11 al 13, y Malaquías, dice, véase Malaquías 3, del 1 al 3. Ahora, ¿por qué el mensajero está diciendo esto? Dice, mientras se llevan los registros de los libros en el celestial, el pueblo está siendo investigado para la separación en el terrenal, y pone las referencias especialmente Malaquías 3, del 1 al 3. Entonces el mensajero está diciendo que mientras se está llevando a cabo el juicio investigador de los muertos, el pueblo aquí, la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, en este tiempo, está siendo investigada para la separación en el terrenal. ¿Y cómo está siendo investigada? Obviamente a través del mensaje que Dios envía de Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, que es el mensaje del Elías antitípico. Entonces, la iglesia de Dios, la iglesia adventista, está siendo investigada para saber quién va a recibir el sello y de aquellos que no van a recibir el sello. Quiénes van a componer los 144,000 y quiénes van a ser destruidos en Ezequiel capítulo 9. Entonces espero que entendamos este punto, hermanos. Mientras el juicio investigador se esté llevando a cabo en el cielo, aquí en la iglesia Dios está investigando a la iglesia. Está siendo investigada para determinar los que van a ser sellados y los que van a ser destruidos. ¿Y cómo está siendo investigada? Por el mensaje que Dios envía a la iglesia, por el mensaje de Malaquías capítulo 3. Es un mensaje que viene en el año 1929-30 que básicamente ha de investigar o va a determinar quiénes van a recibir el sello de aquellos que van a ser destruidos. O sea, Dios manda este mensaje. Y por eso les acabo de mencionar de que este evento se está llevando simultáneamente. Mientras se está llevando a cabo el juicio investigador de los muertos en el cielo, simultáneamente o a la misma vez, Dios está investigando a la iglesia, ¿verdad? Para ver si acepta o rechaza el mensaje, si es que está viviendo el mensaje o no, para que entonces cuando se lleve a cabo Ezequiel 9, se sepa quién va a recibir el sello de aquellos que no van a recibir el sello. Malaquías 3, del 1 al 3. ¿Qué dice Malaquías 3, del 1 al 3? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces aquí claramente, hermanos, nos habla de la obra que Dios quiere que se esté haciendo hoy en día. Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero. Entonces Dios manda a un profeta, en este caso sabemos que es Víctor Jutev, lo mandó en el año 1929-30. Él lo manda a la iglesia adventista del séptimo día. No lo mandó a otra iglesia, sino lo manda al pueblo de Dios, a la iglesia remanente de estos últimos días. Y dice, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces la obra de este profeta, la obra de este mensajero es de preparar el camino, preparar a un pueblo, a preparar el camino para la venida de Dios. Y eso es la obra que está haciendo este mensajero a través del mensaje, a través de la verdad que Dios le reveló, a través de la manera que Dios quiere que prepare a los 144,000. ¿Y cómo nos estamos preparando? Es estudiando, ¿verdad? Leyendo, entendiendo,
restaurando la verdad, los conceptos, los principios que Dios quiere que nosotros entendamos, para que finalmente podamos ser sellados. Y al estar haciendo esta obra de gemir y clamar, nos estamos preparando para recibir el sello de Dios. Entonces aquí en Malaquías 3, Dios manda a este mensajero para que prepare el camino. Y después que este mensajero haya hecho su obra, entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo. En otras palabras, el Señor no va a venir a la iglesia en juicio hasta que después que este mensajero es enviado y haya hecho su obra de preparar el camino y preparar un pueblo. Después que se haya hecho esa obra, es entonces cuando el Señor viene súbitamente a su templo para purificarlo. Ese es el propósito, ese es el contexto de Malaquías 3. Y dice aquí, ¿quién puede soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Son preguntas profundas que dicen, cuando Dios venga, cuando Dios se manifieste, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y menciona ahí que Él viene para purificar empezando con los líderes, con los hijos de Leví, empezando con la casa de Dios, con los líderes. Va a venir en juicio. Pero antes que el Señor venga en juicio, manda a este mensajero. Lo manda y manda un mensaje. Por eso tenemos el mensaje del sellamiento de los 144,000. Ese mensaje vino a la iglesia 1929-30 y desde ese tiempo ha estado siendo llevando, o ha sido, ¿verdad? Se ha estado enviando pues más bien a la iglesia desde ese tiempo. Por lo tanto, ahorita estamos viviendo en el tiempo que el mensaje está siendo llevado a la iglesia. Dios no va a venir en juicio hasta que la iglesia tenga la oportunidad de escuchar el mensaje de amonestación, el mensaje que va a determinar el destino de la iglesia, que va a determinar la salvación de los miembros de la iglesia. Y eso es lo que va a determinar quiénes van a recibir el sello de aquellos que van a ser destruidos por los ángeles en Ezequiel 9. Tiene que haber un tiempo de investigación, tiene que haber un tiempo de gracia que Dios da a la iglesia. Y estamos viviendo exactamente en ese tiempo, hermanos. Mientras el juicio investigador en el cielo se está llevando a cabo, la iglesia está siendo investigada. ¿Por qué Dios tiene que investigar a la iglesia? Porque tiene que saber exactamente quiénes son fieles y van a ser considerados o van a ser privilegiados de recibir el sello de Dios, de aquellos que, ¿verdad?, van a ser destruidos. Hoy es el momento, hoy es el tiempo donde Dios está investigando a la iglesia. El destino de la iglesia depende si uno acepta o rechaza este mensaje. En otra manera, la hermana White dice que lo que exige el testigo fiel, allí lo que se encuentra en Apocalipsis 3, eso determina el destino de la iglesia. En otras palabras, Dios manda un mensaje que muestra la condición verdadera de la iglesia, verdaderamente en la condición de la iglesia, una condición laodicense. Entonces, la salvación de los miembros depende si uno acepta esa amonestación y cambia, hace esos cambios necesarios en la vida. Y si no hacemos o aceptamos esa amonestación y actuamos como que si somos ricos, no necesitamos nada, entonces esa clase va a ser destruida en Ezequiel 9. Entonces por eso es bien importante entender estos principios, hermanos. Es bien importante entender este mensaje. Que ahorita, en estos momentos, la iglesia está siendo investigada por el mensaje que Dios ha enviado desde 1929 y 30, que es el mensaje del Elías antitípico. Es un mensaje de amonestación, un mensaje de preparación, un mensaje que llama a la iglesia a tener un encuentro más profundo con Dios, a un reavivamiento y a una reforma, porque muy pronto el Señor
vendrá súbitamente a su templo. El Señor va a venir en juicio a la iglesia. Pero antes que venga, Él en su gracia y su misericordia manda este mensaje. Y nos da un tiempo de gracia. Nos da un tiempo para que nosotros arreglemos nuestras vidas con Él, para que así podamos ser sellados. Esta referencia la encontramos en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 15, la página 18 y la 19. Dice, si en la faz de todas estas enseñanzas claras e indiscutibles de todos los profetas, nosotros como adventistas del séptimo día dejamos de dar atención a la verdad de la purificación de la iglesia, el reino aquí tratado, el mensaje del juicio de los vivos y de la restauración del reino de Judá, el santuario para los purificados, entonces ciertamente otros tendrán que tomar nuestro lugar para proclamarlo. Entonces justamente con los judíos llevaremos la culpa de rechazar a todos los profetas desde que el mundo empezó. ¿Por qué? Porque a menos que realmente creemos todo lo que los profetas han escrito, nuestra mera pretensión de creer en ellos significa tanto para los cielos como la fe de los judíos en los escritos de Moisés significó para el Señor. ¿Cómo? Predicando el evangelio del reino y a la vez negando el reino mismo. Entonces aquí el mensajero nos explica que tenemos que ser fieles, ¿verdad? Porque si no somos fieles, entonces Dios va a buscar a otras personas que proclamen este mensaje y que hagan la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros que tenemos que hacer. Y las profecías en sí son claras, el mensaje del Señor es claro, y eso es lo que Dios quiere, que no solamente sea un mensaje que estemos proclamando, sino que sea una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Que no caigamos en el ejemplo, ¿verdad?, de los judíos, ¿verdad? Que decían que creían, pero en realidad estaban matando a los mensajeros que Dios enviaba. Muy bien, entonces este juicio ejecutivo, lo que viene siendo Ezequiel 9, este juicio ejecutivo es la media hora de silencio. En este momento, o sea, cuando se lleve a cabo Ezequiel 9, en esa media hora de silencio, la iglesia ya fue investigada con el mensaje del Elías antitípico. Ya se terminó la obra de gemir y clamar. Ahora en Ezequiel 9 simplemente se separa el trigo y la cizaña. En otras palabras, hermanos, cuando se lleva a cabo la media hora de silencio, esa media hora de silencio es simplemente la obra de purificación, la obra de separación, la obra cuando Dios viene a la iglesia y separa el trigo y la cizaña. Esa es una obra que se va a realizar en Ezequiel 9. Es cuando el ángel viene, pone el sello sobre los que son sellados, los 144,000, y los otros ángeles pasan por la iglesia y destruyen a todos aquellos que no recibieron el sello. La obra de investigación, la obra de investigar y considerar los que hicieron la obra de gemir y clamar, los que hicieron su obra de reforma, reavivamiento, esa obra ya se terminó. Esa obra ya se terminó. En la media hora de silencio simplemente es un juicio ejecutivo. Ese es el tiempo cuando simplemente se separan los buenos y los malos. Pero la obra de preparación, la obra que determina quién de las dos clases vamos a hacer, esa es la obra que se está llevando a cabo hoy en día, hermanos. Hoy es el tiempo donde uno está determinado de cuáles de las dos clases vamos a pertenecer. O si vamos a pertenecer de los que van a recibir el sello de Dios, o si vamos a pertenecer a la clase que va a ser destruida por los ángeles de Dios. Hoy nosotros determinamos eso por la actitud, por el estilo de vida
por lo que estamos haciendo en estos momentos. Nosotros estamos decidiendo nuestro destino. Si vivimos el mensaje, si lo aceptamos y si somos fieles al Señor, o si simplemente lo despreciamos, lo rechazamos. Eso es lo que pasa con la iglesia. Hoy la iglesia está siendo investigada por el mensaje que Dios ha enviado y los miembros de la iglesia van a tener que hacer su decisión. Si aceptar el mensaje de amonestación y vivirlo o rechazarlo. Dios le da la oportunidad a la iglesia. Es un tiempo de gracia que estamos viviendo. Y espero que todos seamos fieles y que vivamos el mensaje y que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, podamos ser fieles hasta el momento que el ángel pone ese sello sobre nosotros con la ayuda de Dios. Muy bien, les voy a leer esta referencia y otra para terminar. Esta referencia se encuentra en el volumen 1, número 29, la página 8 de Llamadas Oportunas. Note lo que dice. Las profecías son sencillas y lógicas, instructivas e iluminadoras. Ciertamente Dios no puede salvar al mundo por medio de una iglesia perdida. El mismo pensamiento parecería irrazonable si nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo es posible que Él, por medio de su iglesia, saque al mundo de sus pecados mientras que el pecado está floreciendo en medio de su iglesia? ¿Cómo puede Él conducir el mundo a la verdad mientras que los que Él está usando para enseñar la verdad progresiva piensan que son ricos y que no tienen necesidad de nada, cuando de hecho están en necesidad de todo? Además, están ciegos y desnudos, y ellos mismos están por ser vomitados. ¿Cómo podemos llamar a su pueblo que está en Babilonia? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, si Él ha de traerlos a una iglesia donde se practica el pecado. En vista del hecho de que la iglesia con pecado y pecadores en su medio es tan vulnerable a las plagas como lo es Babilonia, ¿cuánto más peor sería para su pueblo si fuera dejado en Babilonia? Son preguntas, hermanos, que el mensajero hace, que tenemos que hacerlas nosotros mismos. ¿Cómo la iglesia puede cumplir esta obra estando en una condición tibia, estando en una condición mundana, estando en una condición de apostasía? Es imposible que la iglesia pueda cumplir esa obra de proclamar el evangelio al mundo, ¿verdad? Y que que se proclame el mensaje, salí de ella, pueblo mío. No se puede hacer esa obra con una iglesia que está llena de pecado, que está en apostasía y que está, por así decirlo, un pie dentro de la iglesia y un pie fuera en el mundo. Es imposible. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Las profecías son sencillas y lógicas, instructivas e iluminadoras. Entonces, cuando Dios manda un mensaje, el mensaje es profético en sí, involucra muchas profecías, pero en cuanto a lo que debemos de hacer nosotros para ser sellados, no es difícil de entender eso, hermanos. Es simple, es sencillo lo que Dios exige de nosotros. La obediencia, mansedumbre, humildad, ¿verdad? Ser amorosos, cambiar nuestras vidas, dejar pecados, dejar ídolos. Es algo sencillo, pero a veces no lo hacemos. A veces no somos fieles en esa obra. Entonces que Dios nos ayude a ser fieles porque, como dice esta referencia, las profecías son sencillas y lógicas. Y si no hacemos esa obra, es imposible ser parte de ese pueblo que Dios va a usar para proclamar el Evangelio. Y voy a terminar finalmente con esta referencia que dice, esta es Llamadas Oportunas, volumen 1, número 29 y la página 9. Dice, la respuesta a todas estas preguntas es sencillamente esta. Debe haber un despertar a la pobreza espiritual
y fervor en buscar la verdad. Debe haber un alto al pecado. Debe haber un lugar y un pueblo sin pecado. Un arca de seguridad, por así decirlo. Sí, algún día hemos de ser salvos de las plagas. También los acanes deben ser echados fuera antes que Israel pueda triunfar y tomar la tierra. Dios en su sabiduría sabe que comparativamente es mejor destruir pocos enemigos de la verdad, más bien que el mundo entero se pierda. Todas las piedras de tropiezo tienen que ser quitadas. Entonces la iglesia tendrá un segundo Pentecostés. Entonces cada miembro de la iglesia será lleno del Espíritu. Y después de esto, después de la lluvia tardía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28. Entonces, hermanos, con esta última referencia terminamos este estudio. El mensaje en sí es claro. La conclusión de lo que el mensajero está diciendo aquí es de que tenemos que cambiar, ¿verdad? Debe haber un despertar de la pobreza espiritual y fervor en buscar la verdad. Tenemos que dejar el pecado, ¿verdad? Tenemos que sacar los ídolos y tenemos que quitar todas las piedras de tropiezo de nuestras vidas. Tenemos que tener un cambio completamente. Y esa es la obra que tenemos que hacer, esa es la obra que tenemos que llevar, el mensaje que tenemos que llevar a la iglesia, que tenemos que tener un cambio, dejar el mundo, consagrar nuestras vidas, santificarnos. Eso en sí es el mensaje que debemos de llevar a la iglesia, viviendo nosotros mismos el mensaje, siendo y dando un testimonio fiel y correcto de la verdad que debemos de proclamar, y de esa manera poder ser una influencia buena y positiva sobre nuestros hermanos, para que ellos a la vez puedan recibir esta bendición, este conocimiento, y se preparen para ese día que se va a llevar a cabo en Ezequiel 9. Eso es en sí, hermanos, el mensaje que debemos de llevar. Eso en sí es el mensaje que se tiene que proclamar, que se ha estado proclamando desde 1929-1930. Sin embargo, como hemos estudiado aquí, hermanos, el ángel no empezó a sellar literalmente a los 144,000 desde 1929-30. No, sino más bien eso se va a llevar a cabo cuando se lleve a cabo Ezequiel 9. Va a ser una obra de sellar y los ángeles van a seguir matando a aquellos que no tienen el sello. Entonces, que Dios nos ayude para que en este tiempo de gracia, en este tiempo donde Dios ha mandado este mensaje, que nosotros podamos tomarlo, vivirlo, ser fieles a la obra que Dios nos ha encomendado, y que sigamos adelante, si Dios nos permite, si llegamos a Ezequiel 9, y entonces poder recibir el sello de Dios en ese momento. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que estas referencias les puedan ayudar a entender mejor el tema del sellamiento, y que Dios nos ayude para seguir adelante. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te suplico que nos bendigas, que nos ayudes, que nos des tu gracia para que sigamos adelante, confiando en ti, dirigidos por tu Santo Espíritu, y que finalmente podamos recibir tu sello. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración.